En cada ciclo de la vida, la mujer muere y renace. La menopausia no es un final, sino la apertura de una nueva piel para el alma. Clarisa Pinkola. Si últimamente tu cuerpo parece hablar un idioma que no entiendes, no es un error, es un llamado. Durante años, esto fue mal diagnosticado: estrés, depresión, desequilibrio hormonal. Pero lo que vives es mucho más, un despertar que casi nadie reconoce y que pocas mujeres cuentan, porque la mayoría de las voces en lo espiritual son de hombres. Este no es el final de tu etapa fértil, es el inicio de tu etapa más libre, más sabia, más magnética. Hoy voy a mostrarte cómo transformar cada síntoma en el portal espiritual que te renueva por completo. Y para que lo vivas desde el alma, te llevaré paso a paso. En el primer capítulo descubrirás por qué la menopausia es un punto de inflexión que tu energía llevaba décadas preparando. Después entenderás el lenguaje oculto de tus cambios físicos y cómo descifrarlo. Te mostraré los rituales y prácticas que despiertan tu intuición como nunca antes. Y terminaremos revelando el verdadero propósito espiritual de esta etapa. Algo que, una vez lo sientas, cambiará tu historia para siempre. Capítulo 1. El silencio que marca el comienzo. Mariela tenía 47 años cuando su cuerpo empezó a hablarle en otro idioma. No dormía más de 3 horas seguidas. Sentía una especie de calor que no venía del clima ni del estrés, sino de adentro. Le costaba concentrarse, se le olvidaban cosas pequeñas. Fue al médico. Le dijeron que era estrés, que tal vez depresión leve. Le dieron una pastilla y luego otra. Pero nadie le habló de la menopausia, porque incluso hasta hace pocos años muchas mujeres como ella eran mal diagnosticadas. Ansiedad, fatiga crónica, bipolaridad, cualquier etiqueta servía para no mirar lo obvio, que su cuerpo estaba en transición, y peor aún, en el mundo espiritual, donde Mariela buscó respuestas, encontró más confusión. Videos hermosos, sí, pero voces masculinas hablando de la divinidad femenina. Ella se sentía sola, porque aunque hablaban de energía lunar y de ciclos, pocas veces hablaban del momento más sagrado del ciclo femenino, su cierre. La mayoría de los canales espirituales están narrados por hombres, y aunque sus intenciones pueden ser puras, sus cuerpos no han sangrado, ni han sentido la piel secarse, ni el alma rugir en mitad de un sofoco a las 3 de la mañana. Hasta que un día, en mitad de una de esas noches sin sueño, entendió algo. No era ella la que se estaba apagando, era la versión que los demás habían construido de ella, la que se estaba muriendo. Ese calor no era castigo, era fuego, un fuego que venía a purificar, a quemar lo que ya no servía. El inicio no fue suave, pero fue real. Y eso bastó para que no se soltara del proceso, porque lo que nadie te dice es que este silencio inicial, esa sensación de estar sola en un pasillo sin luz, es parte del portal. Es como si el alma te pidiera que entres sola, para que salgas distinta. Pero, ¿qué es exactamente lo que cambia adentro durante esta etapa? En el próximo capítulo te revelaré por qué los síntomas que crees físicos son en realidad mensajes profundos del alma. Tu cuerpo no te está fallando, te está hablando y te está guiando hacia tu despertar más real. Capítulo 2. El mensaje oculto en su cuerpo. Mariela llevaba semanas sintiéndose extraña, sudores repentinos, noches en vela, una energía que subía y bajaba como mareas invisibles. Su médico le dijo lo de siempre: son cambios hormonales, es normal a tu edad. Pero algo en ella no encajaba con esa respuesta. Una noche, mientras intentaba dormir, tuvo un sueño tan vívido que sintió que no era un simple sueño. Estaba en medio de un desierto, con la piel ardiendo por el sol. Pero de pronto, una ráfaga de viento frío la envolvía,
como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Se despertó con el corazón acelerado y entendió algo. Su cuerpo no estaba fallando, estaba enviando señales. Lo que nadie le había dicho, y que probablemente a ti tampoco, es que en la menopausia tu cuerpo empieza a limpiar memorias emocionales que llevas almacenando desde tu adolescencia. Cada sofoco es como una antorcha que quema viejas heridas. Cada desvelo es un llamado a que escuches lo que evitaste durante años. Esa mañana, Mariela decidió que no iba a seguir viendo sus síntomas como enemigos. Si su cuerpo estaba hablando, iba a aprender su idioma. Y aquí es donde empieza un descubrimiento que cambiaría todo. Los síntomas no eran un castigo, eran la puerta de entrada a su verdadero poder. En el próximo capítulo vas a entender por qué la menopausia activa circuitos espirituales que estaban dormidos desde tu nacimiento y cómo reconocerlos antes de que pasen desapercibidos. Capítulo 3. El circuito espiritual que despierta en silencio. Días después de su sueño, Mariela empezó a notar algo peculiar. En medio de una reunión de trabajo, mientras todos discutían cifras y plazos, ella sintió un pulso. No era su corazón, no era ansiedad, era como un latido suave, profundo, que parecía venir desde su pecho y expandirse hacia sus manos. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, pero esa misma sensación volvió al día siguiente, mientras regaba sus plantas, y ahí, en ese instante sencillo, entendió, su cuerpo se estaba sincronizando con algo más grande, lo que la ciencia apenas empieza a explorar. Las tradiciones ancestrales ya lo sabían. Durante la menopausia, un circuito energético interno, dormido durante décadas, se activa. Es el mismo que usan las mujeres sabias en comunidades indígenas para guiar, sanar y ver más allá de lo visible. Este despertar no aparece en exámenes médicos, no lo verás en análisis de sangre, y por eso, hasta hace pocos años, se malinterpretaba como desequilibrio o pérdida de vitalidad. Pero la verdad es que, cuando aprendes a leerlo, es una señal de que tu intuición está pasando a otro nivel. Mariela comenzó a sentir que podía detectar la energía de una persona incluso antes de que hablara. Notaba quién estaba tenso, quién ocultaba tristeza, quién brillaba. Y no era magia, era sensibilidad afinada. En el próximo capítulo te voy a contar por qué este circuito puede ser tu mayor aliado o tu mayor obstáculo si no sabes manejarlo, y cómo muchas mujeres, sin darse cuenta, lo apagan justo en el momento más importante de su vida. Capítulo 4. ¿Cómo apagamos el don sin saberlo? Cuando Mariela comenzó a sentir este circuito energético, todo parecía mágico, hasta que un día, sin darse cuenta, esa vibración desapareció. Fue tan sutil que no lo notó de inmediato. Solo se dio cuenta cuando volvió a sentirse vacía, como si hubiera perdido algo que ni siquiera podía describir. El culpable fue algo que miles de mujeres hacen a diario: ignorar su propia señal interna para complacer las demandas externas. Ese día su jefe le pidió quedarse más horas en la oficina. Ella dijo que sí, aunque su cuerpo le gritaba que se fuera a casa. El mensaje energético se apagó como una lámpara que se desconecta. Y aquí está la verdad incómoda. Este circuito espiritual no se apaga por la edad, se apaga por desconexión. Cada vez que minimizas lo que sientes, que priorizas lo que deberías sobre lo que tu alma te pide, tu sistema energético pierde fuerza. Y si eso se repite durante semanas, la antena interna que te conecta con tu intuición queda cubierta de ruido. Lo más irónico es que muchas creen que es normal sentirse así, porque la mayoría de los lugares y especialistas que consultan tienen voces y perspectivas masculinas. No es que sean malas, pero su energía y forma de ver la vida no siempre reflejan lo que vive una mujer en esta etapa.
Por eso tantas se sienten incomprendidas y su don termina muriendo en silencio. Mariela lo entendió tarde, pero esa pérdida fue su maestra. Le enseñó que el don espiritual de la menopausia no es un regalo estático, es un fuego que necesita cuidado diario. Y en el próximo capítulo te voy a mostrar cómo encenderlo otra vez, incluso si sientes que ya es tarde, porque el circuito siempre está ahí, esperando. Capítulo 5. El encendido secreto. Mariela había pasado meses sintiéndose como una radio sin señal. Meditaba, hacía yoga, escuchaba afirmaciones, pero nada traía de vuelta esa conexión que la había transformado. Hasta que una noche algo la despertó. No fue un sueño ni una voz, fue una sensación. Era un calor suave que comenzaba en su pecho y se expandía hacia sus manos. No era un sofoco, de esos que muchas temen en la menopausia, sino una oleada distinta, casi como si alguien encendiera una lámpara por dentro. En ese instante recordó algo que su abuela le había dicho cuando ella tenía apenas 14 años. Cuando sientas calor en el pecho, no corras, detente y escucha. Mariela se quedó quieta y en ese silencio entendió que el botón de encendido de su circuito espiritual no era mental, sino emocional. No dependía de técnicas complicadas, sino de reconocer y honrar las señales que el cuerpo le enviaba. Aquí está la clave que casi nadie dice. En la menopausia, tu cuerpo se convierte en el mapa y el oráculo. Cada cambio físico es un mensaje codificado para guiarte hacia un nuevo nivel de conciencia. Ese fue el giro de Mariela. Dejó de buscar instrucciones y empezó a seguir sensaciones, y cuanto más las seguía, más claras se volvían. Descubrió que el calor, las oleadas de energía e incluso la sensibilidad emocional eran su brújula interna, no síntomas a combatir. En el próximo capítulo voy a revelarte cómo traducir esas señales en decisiones concretas que eleven tu vibración y reactiven tu intuición. Porque sí, es posible vivir esta etapa como la puerta más poderosa de tu vida, pero solo si aprendes a leer el lenguaje secreto de tu cuerpo. Capítulo 6. El renacer que la sociedad oculta. Mariela comenzó a notar algo curioso. Cuanto más aceptaba sus cambios, más fuerte se volvía su energía. Era como si su cuerpo, al no estar ya enfocado en la biología de crear vida, tuviera toda esa energía disponible para crear otro tipo de realidades. Esto no lo había leído en ningún libro, lo vivía, pero también descubrió por qué casi nadie hablaba de esto. Durante siglos, la menopausia se había pintado como el fin, no como un comienzo. La sociedad, moldeada por una visión productiva y masculina, midió el valor de la mujer por su capacidad de ser madre. Y cuando ese ciclo biológico termina, el relato que se impone es de esterilidad, como si la mujer perdiera poder. La verdad es la contraria. En muchas culturas ancestrales, la mujer menopáusica era vista como la más sabia del clan. Ya no dependía de ciclos, podía dedicar su energía y atención a la visión, la guía, la creación de proyectos, la enseñanza. Mariela lo entendió cuando conoció a Gabriela, una terapeuta de 58 años que le dijo: «Desde que dejé de menstruar, mis meditaciones son más profundas, mi intuición es más certera, y la energía que antes gastaba en cuidar a todos, ahora la pongo en manifestar lo que deseo». Ese testimonio le hizo ver que la supuesta pérdida era en realidad una liberación energética masiva. Otro ejemplo fue Ana, una mujer que durante años creyó que su vida se apagaba con la menopausia, hasta que, en un retiro espiritual, descubrió que sus sueños lúcidos eran más vívidos que nunca y que sus crisis emocionales eran, en verdad, un ajuste vibratorio para alcanzar otro nivel de conciencia. No era el final de su vida creativa, era el inicio de su vida visionaria. Aquí entra un dato clave que casi nadie menciona.
En la etapa postmenopáusica, el cerebro femenino experimenta un cambio en la química de la dopamina y la oxitocina, lo que favorece la conexión con la intuición y la claridad mental. El cuerpo ya no necesita prepararse cada mes para una posible gestación, así que dirige su energía a otras áreas de la conciencia. Es un redireccionamiento biológico, y si lo ves desde lo espiritual, es como si el universo te dijera: ahora toda tu fuerza es para ti. Pero la narrativa oficial sigue siendo otra. Se sigue enseñando que aquí todo acaba, cuando en realidad comienza la etapa más libre y creativa. El resultado, miles de mujeres desconectadas de su mayor poder, justo cuando más lo tienen. En el próximo capítulo voy a mostrarte cómo transformar esta nueva energía en una brújula para tu propósito de vida, con ejercicios prácticos que Mariela usó para pasar de sentirse apagada a convertirse en un imán de sincronías. Porque cuando una mujer en menopausia despierta, no solo cambia su vida, cambia la vibración de todo lo que la rodea. Capítulo 7. Ritualizar lo cotidiano para encender tu nueva energía. Mariela descubrió que no necesitaba irse a un retiro en las montañas, ni cambiar toda su vida para sentir su energía renovada. Lo que necesitaba era aprender a ritualizar lo cotidiano, convertir lo común en sagrado. Así fue como empezó a darle un significado más profundo a acciones simples, hasta volverlas potentes anclas de su nueva vibración. Uno de sus primeros hábitos fue el minuto de respiración consciente, antes de cualquier tarea importante. Al despertar, antes de mirar el teléfono, simplemente ponía las manos sobre el abdomen y respiraba lento, imaginando que con cada inhalación absorbía luz dorada y con cada exhalación liberaba toda tensión. Ese gesto de apenas un minuto hacía que comenzara el día con foco y calma, en lugar de arrastrar estrés desde la mañana. Otro ejercicio que transformó su energía fue el diálogo con el cuerpo. Cada vez que sentía un sofoco, en lugar de verlo como una molestia, cerraba los ojos y se preguntaba: ¿qué mensaje tienes para mí hoy? A veces la respuesta venía como una imagen, otras como una sensación, y otras simplemente como la certeza de que su cuerpo estaba reajustando su energía. Este cambio de enfoque convirtió los síntomas en señales, no en enemigos. También incorporó el ritual del té o café consciente. En lugar de beberlo mientras respondía mensajes, se sentaba en silencio, lo sostenía entre las manos y agradecía internamente 3 cosas: una por su pasado, una por su presente y una por su futuro. Ese momento, que al principio le parecía insignificante, empezó a darle una conexión diaria con la gratitud y con la certeza de que su vida seguía llena de posibilidades. Para potenciar su intuición, creó un hábito nocturno. Antes de dormir, escribía en un cuaderno una pregunta que necesitaba resolver. No buscaba la respuesta en ese momento, solo la dejaba ahí. Muchas veces la respuesta aparecía al despertar, en forma de una idea repentina o un sueño claro. Era como si su mente y su espíritu hubieran seguido trabajando mientras ella descansaba. Y quizás lo más poderoso, cada semana se regalaba un pequeño acto simbólico de autocuidado. Podía ser encender una vela y meditar 5 minutos, caminar descalza en el pasto o simplemente poner música y moverse libremente por la casa. No era el acto en sí, era el mensaje que le enviaba a su subconsciente: mi bienestar es prioridad. Con estos rituales, Mariela no solo comenzó a sentirse más en paz, sino que notó que las oportunidades y coincidencias comenzaron a llegar con más frecuencia. Pequeños gestos habían abierto grandes portales, y lo mejor, todos eran fáciles de integrar en la vida de cualquier mujer, sin importar cuán ocupada estuviera. En el próximo capítulo vamos a entrar en cómo usar esta nueva energía para impactar positivamente en tu entorno y en las personas que amas,
porque tu transformación no es solo tuya, sino que se convierte en un faro para otros. Capítulo 8. La puerta secreta. Después de la menopausia. Mariela ya no era la misma mujer que había llegado al inicio de este camino. Sí, su cuerpo había cambiado, pero en su interior sentía algo que no esperaba, una calma nueva, como si las prisas del mundo ya no pudieran atraparla. Había aprendido que la menopausia no era una sentencia de pérdida, sino un pase directo a una etapa de poder más silencioso, pero mucho más profundo. Durante décadas, la sociedad le había hecho creer que este momento era sinónimo de esterilidad, de que ya no había nada más que ofrecer. Pero Mariela había descubierto que era justo al revés. Ahora podía crear vida de otra forma, no desde el vientre, sino desde la palabra, la visión y la experiencia. Podía dar a luz proyectos, ideas, cambios de rumbo, y sobre todo, podía parirse a sí misma tantas veces como quisiera. Y entonces entendió algo que muy pocos mencionan, que hasta hace apenas unos años muchas mujeres en su situación eran mal diagnosticadas. Sus síntomas eran confundidos con depresión, ansiedad o incluso demencia precoz. No se hablaba de la parte sagrada de este tránsito, ni de la energía intuitiva que comienza a despertar con más fuerza cuando la biología deja de marcar el paso. Mariela comenzó a notar que su intuición se volvía más aguda. Era como si su radar interno se hubiera limpiado de ruidos externos. Empezó a reconocer patrones en las personas, a sentir cuándo una oportunidad era para ella y cuándo debía decir no sin culpa. Esto, que parecía un regalo divino, también traía un reto. Había días en que ese radar se apagaba, y cuando eso pasaba, todo se volvía confuso otra vez. Fue ahí cuando comprendió que no bastaba con entrar a esta nueva etapa, había que aprender a sostenerla, y esa fue su gran lección. La menopausia abre la puerta a una intuición mucho más pura, pero también más sensible a lo que la apaga. Y es justo ahí donde quiero invitarte a dar el siguiente paso, porque si ya sientes que esta nueva etapa es tu oportunidad para vivir más despierta que nunca, necesitas conocer ese error silencioso y cómo encender de nuevo tu brújula interna. Porque hay un error muy común que apaga la intuición, incluso en mujeres que ya han despertado a su nueva etapa. En el siguiente video te revelo 3 claves para fortalecer tu intuición y activarla hoy con este ejercicio guiado. Namaste.